por Dios que no comen un arroz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué angelitos, ¿eh? Para algunas organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos de corte socialista puede ser un dictador de derecha o un aprendiz de dictador. Pero para los salvadoreños y quienes esperan vivir en un país donde los ciudadanos no tengan que huir acosados por la violencia de las maras, Nayib Bukele se ha convertido en un auténtico héroe. Durante la campaña presidencial prometió mano dura contra las pandillas que han hecho de El Salvador uno de los lugares más violentos e inseguros del planeta y está cumpliendo. Aunque logró rebajar en más de un 45% los homicidios de las maras en menos de un año de gestión, entre el 25 y el 27 de marzo, hace unos días, una ola de asesinatos volvió a sacudir el país centroamericano. En total se contabilizaron casi 100 muertes violentas atribuidas a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18. Desde entonces, el presidente, al que no le tiembla el pulso y tras la aprobación del Congreso, decidió imponer un estado de excepción con una duración preliminar de 30 días para enfrentar la ola de violencia, permitiendo detenciones sin orden judicial y reformando las leyes para castigar hasta con 45 años de cárcel a quienes pertenezcan a las pandillas. Sin titubear y dejando claro que se acabó la hegemonía de los criminales, la corrupción del sistema y la impunidad en el país, declaró la guerra a las pandillas y al crimen organizado que operan en su territorio y quienes son además las causantes de violaciones, secuestros, extorsiones, torturas, asesinatos por encargo y el principal motivo además por el que no florecen los negocios en el país y la gente se ve obligada a huir y a emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Y es que, como ustedes mismos escucharán en este video que grabó Bukele, los privilegios de los pandilleros y sus amenazas se han terminado. Se ha terminado también la compra de jueces corruptos para ponerlos en libertad. Se terminó que sigan viviendo como reyes en las cárceles donde imponen su ley y se terminó que la población civil tenga que salir huyendo de un país por culpa de estas bandas marginales que han hecho de la violencia su modo de vida. En El Salvador, según las estadísticas, en este momento hay más de 70.000 pandilleros en las calles y más de 26.000 en las cárceles. Bukele no teme a las críticas de afuera ni a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a quienes asegura deberían preocuparse por el estado en el que quedan las víctimas y sus familias inocentes, y no por los victimarios a quienes propone enviarles 2 por 1 a sus casas, si es que tanto les afecta este tema. Un tema que, según sus palabras, se ha convertido en un negocio para que puedan seguir existiendo. Héroe o villano, lo cierto es que después de que 3 de los últimos 4 presidentes están presos por corrupción, Bukele ha supuesto una ventana de aire para un país asediado por la violencia, la impunidad y la corrupción en las instituciones. Comenzamos. Antes de entrar en materia, yo quisiera pedirles a mis compañeros que me pusieran ese video que grabó Nayib Bukele y que ha dado muchísimo de qué hablar. Es un video de unos 12 minutos que no vamos a poner en su totalidad, pero que sí deja muchísimo de manifiesto que él está total y absolutamente convencido de acabar de una vez por todas con las maras. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Las pandillas que tenían aterrorizada a nuestra población, a nuestras comunidades, el palabrero, el corredor de la clica, atemorizaba a todos. Todos le tenían miedo porque él era de la mara, del barrio. Ahora están huyendo.
Se esconden como ratas, y cuando digo como ratas no es por ofender a las ratas, sino que literalmente se esconden en hoyos. Obviamente va a llegar un punto donde no van a caber, y por eso es coordinado que empecemos a construir una cárcel, otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20,000 pandilleros. Ahí metemos 40, pues, pero tenemos que tener más espacio porque si no, no vamos a, ni poniendo uno encima de otro, vamos a dar abasto. Bueno, esto es un video, como les decía, que me hubiera gustado que ustedes pudieran ver en sus casas, en el que muestra la nueva policía, las armas que tienen, y en el que explica paso por paso por qué esta guerra con los narcotraficantes, con las maras, por qué se han mantenido durante tanto tiempo y por qué además él está convencido en que esto está comenzando a dar el primer paso para que desaparezca. Tenemos con nosotros a Carlos Alberto Escalante, estratega y consultor político, director además del Centro Interamericano de Gerencia Política. Muchísimas gracias, señor Escalante, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marian, por la invitación. Un gusto saludar a tu auditorio. Un placer. Y tenemos a Eladio Páez, consultor de seguridad, un experto también en este tema. Muchísimas gracias, Eladio, por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches, Mariam. A ver, estábamos hablando, Eladio, voy a comenzar contigo porque este tema lo estábamos tratando en la radio. Yo decía, héroe o villano, pero depende de cómo te toque este tema. En mi caso tuve la oportunidad de estar con la mujer del presidente Flores con Aguas de Ocaña, sacando adolescentes de las entrañas de las maras. Cuando uno ve lo que esas maras son capaces de hacer, 70.000, 26.000 en las cárceles, uno se puede dar cuenta del problema. Un problema que además se extrapola a Honduras, se extrapola a otros lugares de Centroamérica. ¿Crees realmente que Bukele está en lo correcto? Yo creo que sí. Yo creo que debe ser un modelo para los otros países como Honduras, Guatemala. Yo he viajado y he dado capacitación en diferentes países, en diferentes lugares donde existen estos problemas, y es un problema que la sociedad no puede vivir con estas personas. Estas personas atacan, y estamos hablando de una guerra, atacan no solo al comerciante que tiene grande cantidad de dinero, pero al pequeño comerciante que vende tacos en una esquina o tiene una compañía de plomería, o todas las personas que viven bajo esa impunidad están sufriendo, y tienen que darle fondos a estos pandilleros, a estos descarados que viven del pueblo decente. Yo creo definitivamente que esto debe ser un modelo para los otros países que sufren estos problemas. Carlos Alberto, hemos visto con 3 presidentes de los últimos 4 con imputaciones de corrupción, con 26.000 individuos que pertenecen a las maras en prisión, 12.000 que han sido detenidas bajo este régimen de excepción. Bukele va en serio. Y quizá esté además trabajando, como se suele decir, sin querer queriendo, en 3 bandas diferentes. Por un lado, tratando de resolver esos problemas de seguridad interna dentro de su país. En segundo lugar, quizá acatando o tratando de poner fin a una inmigración ilegal que se ve obligada a llegar aquí a los Estados Unidos, muchos de ellos huyendo de las maras. Y en tercer lugar, acabando con la hegemonía de quienes se creen que son los dueños del país porque durante mucho tiempo han pagado para poder manejar el país a sus anchas. Mira, la situación que está viviendo El Salvador hay que verla con varias aristas. Y desde el punto de vista social, la crisis que ha tenido El Salvador en los últimos 20, 25, 30 años ha sido muy grave, ¿entiendes? La generación de estas bandas criminales, los maras salvatruchos, que inclusive han llegado no solamente en Centroamérica, como dice mi compañero Eladio, Estados Unidos, en Honduras y Guatemala, hasta en Estados Unidos. Pues claro. Sé que en Los Ángeles hay maras salvatruchas. En Nueva York, en New Jersey hay maras salvatrucha. En España hay maras salvatrucha. Exactamente. Entonces, esto ha sido un problema que no se le ha puesto en la mano como es debido. Yo sí creo que el presidente Bukele está haciendo lo correcto. Tiene un pequeño detalle, que no está cuidando las formas. Y también importa para los demócratas como nosotros en cuidar las formas. Tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de las formas. Entiendo que lo que está haciendo lo está convirtiendo en un héroe internamente, ¿me entiendes? Cosa que me parece bien,
porque está acabando con la corrupción y con lo que existía en El Salvador de un problema gravísimo de seguridad. A cualquier persona, como decía Eladio, que vendía tacos en una esquina o vendía las pupusas, le cobraban $10 diarios. Exacto. Solamente para protegerlo. Cosas como esas se estaban viviendo. Y vivían en hoteles, no estaban en cárceles. Ahora quitaron hotel por cárcel y ahora hay cárcel para cárcel. Antes vivían en hoteles. No, y vivían en las cárceles. Restaurantes. Perdón, y vivían en las cárceles y tenían los martes y los jueves y los sábados prostitutas que iban a visitarlos y pagaban a los carceleros para salir a una boda o salir a un cumpleaños de su familia. O sea, las cárceles eran suyas, eran sus feudos. Y ahora Bukele ha sido claro, les ha dicho, se acabó esto, les ha quitado una reacción de comida y eso ha provocado que algunas organizaciones internacionales pongan el grito en el cielo. Ahora, Eladio, hay otro tema que es importante con las organizaciones internacionales. Puede ser criticable o no criticable, pero Bukele tiene un punto también importante ahí, y es ¿por qué no dejan de preocuparse solamente por el que ha cometido el delito y se preocupan del agredido, de la víctima, de las familias de las víctimas? Porque si ustedes no se preocuparan del que está preso y del que ha cometido el delito, quizá no tendrían cómo vivir, porque su negocio y por lo que ustedes viven y por lo que ustedes subsisten es por defenderlos a ellos. Fue la última organización o la primera organización o la única que se haya levantado cuando hay personas que sufren crímenes por las pandillas. Cuando vemos la definición de los derechos humanos es que no lo maltraten, tener el derecho de expresión, tener el derecho de dar su propia opinión. Todo esto es lo que violan las maras. Todo esto violan las maras a la sociedad, a la persona decente, el que vive bajo un barrio controlado, y en El Salvador, desgraciadamente, por mucho tiempo ha sido controlado por las maras, pues está sufriendo. La persona decente está sufriendo esa definición de los derechos humanos. ¿Y quién los está violando? Las maras. Nadie ha ido a protestarle a las maras, a tratar de hablar, a tratar de negociar para que no violen los derechos humanos de la sociedad. Eso es el gran problema y eso es el gran problema que se ve en todos estos países donde desgraciadamente las pandillas y las maras han tomado ese poder. Ese poder hay que reducirlo, hay que tumbarlo y yo pienso que de una manera u otra tiene que seguir el presidente combatiendo este problema. Claro, lo critican, pero habría países como México que están tomados, que el narcotráfico, por ejemplo, y los carteles han tomado absolutamente todas las instituciones, o países como Honduras, o países como Guatemala, como estábamos viendo. ¿Serán capaces de copiar este modelo? Una pausa y regresamos. Tenemos los 16,000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad de máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. En un total tenemos 22,000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y que tus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales. Tenemos 250 mujeres que se están graduando este día. Es el contingente de mujeres más grande que se gradúa en la historia de todo nuestro país en la Fuerza Armada. Ya vieron los nuevos vehículos que están aquí. Vienen muchísimos más de estos vehículos en camino. Vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada, blindados también en camino. Viene más armamento, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, vehículos autónomos. En fin,
Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Bueno, pues esas imágenes lo dicen todo. Es un vídeo además que está muy bien producido y en el cual el presidente está mostrando esa nueva promoción de policías mujeres, porque lo que ha hecho además ha sido incrementar los salarios de los policías y aumentar en gran número esa policía para poder luchar contra las maras. Ahora, Carlos Alberto, yo decía antes de la pausa, estaba comentando, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos ese modelo, se pudiera clonar ese modelo en un país, por ejemplo, como México, donde desgraciadamente los poderosos son poderosos porque permiten que los narcotraficantes y que las maras hagan su agosto precisamente con eso? Este modelo del presidente Bukele está dando resultados mucho más allá de lo que se está esperando. Por lo menos en materia de inversión extranjera, comparado con el último año del último gobierno, a este trimestre de este año, el último trimestre del gobierno anterior, con este trimestre de este año, se ha triplicado el ingreso de inversión extranjera. La inversionista extranjera siente que hay un país mucho más seguro, con respeto a las leyes, y eso trae beneficios inmediatamente para el país. Mayores ingresos, mayores fuentes de trabajo, mayores oportunidades. Lo que faltaba era justamente parar toda esta delincuencia desatada por tantos años, donde había conchupancia con la gestión de los gobiernos. Fíjense lo que tú mismo comentabas, los dirigentes, los líderes, los guardias de las cárceles eran cómplices, claro, o socios de los maras en las cárceles para mantener esta convivencia en estos hoteles, que no eran cárceles, eran hoteles. Ahora se están convirtiendo en cárceles reales. Entonces, cosas como estas son importantes, pero vuelvo a mi principio, hay que cuidar las formas. ¿Me entiendes? El presidente, por ejemplo, pidió 30 días de estado de excepción. Si ya tiene resultados concretos, ya lo tiene manejado desde hace 17 días, él pudiera reducir ese margen, esos 30 días, para que tienes que también aparentar, o no tanto aparentar, sino ver que la legislación tiene su respeto y sus fuerzas y contrafuerzas. Pero eso no fue aprobado. La democracia hay que cuidarla. Pero eso no fue aprobado por el Congreso. Pero yo sé que aunque el Congreso es oficialista, esto fue una medida que fue aprobada por el Congreso. Eso no importa que el Congreso sea oficialista y si lo aprobó el Congreso, pero él tiene que demostrar su apego a la democracia, haciendo las medidas que está haciendo, pero regresándole confianza para quitarle el discurso a estas ONG que están buscando otros intereses. Pero es que al final del día, las ONGs, al final del día, Carlos, yo creo que la gente está convencida, y lo siento mucho si estoy dando mi opinión particular, pero yo creo que la gente está un poco cansada ya del discurso de un señor que está en Washington en un despacho cobrando un montón de dinero por manejar ese puesto, que ni siquiera a lo mejor ha viajado a El Salvador, y que está opinando sobre lo que pasa en El Salvador y no se da cuenta de la cantidad de familias, porque no estoy hablando de una ni dos, estoy hablando de familias completas que han sido masacradas durante decenios, Marian, por las maras. De acuerdo plenamente, pero tienes que cuidar las formas del respeto de la democracia, porque estás caminando en una línea muy fina, que ser autoritario te puedes convertir en otro tipo de autoritario y llegar a otro autoritarismo. Pero entonces defender, que va a ser peor de claro, la democracia. pero perdón que te haga una pregunta, que tú eres el experto. Entonces, ¿defender la justicia te convierte en un dictador? No. Yo no estoy diciendo que tienes que defender la justicia, la legislación que existe, y para eso están las leyes y tú tienes que cumplirla. Pero tienes que, o sea, él cometió hace un año y medio, entró al Congreso para pedir más presupuesto para la policía, pero entró con el ejército. Son detalles que tienes que cuidar, ¿me entiendes? Sí. Son detalles. Hablo de los detalles, hay que cuidar las cosas en los detalles. Estamos hablando de que él es un demócrata, fue electo por la democracia, con una mayoría abrumadora. Tiene que cumplir un mandato dentro de la democracia. Él lo está haciendo, como tú lo dijiste al principio, se ha convertido en un héroe internamente. Pero también tienes que mandar mensajes de respeto a la democracia. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y no sobrepasarte. O sea, si pediste 30 días, ¿qué te cuesta decir, ya cumplimos con 25, lo estamos haciendo bien? Si hay necesidad, esperemos que no,
volvemos a hacer otra medida, volvemos al rumbo normal. La gente ahorita tiene miedo de ir a El Salvador porque no sabe si le van a meter presa, porque hay un régimen de excepción. Fíjense que la gente está pensando... Voy a pasar inmediatamente con Carlos Alberto, que me tuve que ir a la pausa y te dejé con la palabra en la boca, Carlos. No, simplemente siento que el presidente está montando un modelo muy interesante para repetir en otros países, donde hay que cuidar las formas, hay que cuidar la legislación, hay que respetar la democracia, pero hay que tener mano dura contra la delincuencia, mano dura contra la corrupción, que es la única forma de parar a estos problemas sociales que se tienen. Hay que hacerlo. Además, adicionalmente, para terminarla en conclusión, la solución de nuestros problemas es educación. Bueno, pues te quiero agradecer muchísimo, Carlos. Eladio, ¿cuál es tu conclusión? Tienes 1 minuto y pico. Bueno, con Carlos discrepo en eso de lleva 27 días, ha buscado lo que estaba buscando, vamos a bajar. Eso a los pandilleros y a estos delincuentes, eso refleja una debilidad. Estamos con mano fuerte. El otro punto, con la debilidad, con ser políticamente correcto cuando hablamos, estos problemas, estas cosas nos han traído los problemas que estamos viviendo en la sociedad hoy en día. Con estas personas hay que tener mano dura, no se puede enseñar debilidad. Esto es una guerra, no es un debate político. Hay que tener mano dura con estas personas, hay que decirle, como le dijo el presidente, si me matan a una persona, no tienen comida en la cárcel. Esto es duro y esto es al duro y sin guante.